Ah, está bien. Me tocó el tema de semiología de las valvulopatías. El término de semiología se refiere al estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. Hablar de semiología de las valvulopatías incluye la historia clínica por el interrogatorio y la exploración física. La exploración física, incluso algunos libros manejan también la interpretación de algunos estudios de gabinete básico, ¿no? Dentro de la semiología. Hablar de semiología de las valvulopatías nos llevaría un medio, creo, ¿no? Son demasiado la información que hay al respecto. Intenté resumirla para que se pudiera ver en una clase, sobre todo guiado a lo que podemos hacer nosotros en la consulta, que no nos quite mucho tiempo, digamos. ¿Cuál es la importancia de la semiología en el caso de las valvulopatías? Tener una buena semiología es que podemos, por medio de la semiología, de la exploración, identificar pacientes que tienen un compromiso importante en las válvulas, ya sea una estenosis aórtica severa. Esto es con la finalidad de comparar los estudios de gabinete que nos reportan. Muchas veces nos mandan ecocardiogramas de otras partes mal hechos, digamos, ¿no? Y con la semiología podemos saber corroborar si esa estenosis aórtica es severa o no, o si es moderada, ¿no? Dentro de la exploración física, que es en lo que voy a basar mi clase, más que nada incluye la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. O sea, la inspección desde que el paciente llega al consultorio, ¿no? Algo interesante de la inspección es que los libros de semiología, los libros viejos de semiología hacen mucho hincapié en la inspección, sobre todo en las fases del paciente, en las posturas. Esto es bueno conocerlo, sí, pero actualmente el paciente llega en un tiempo de la enfermedad, digamos en una historia de la enfermedad más corta, entonces no va a tener todas las fases o todas las posturas que nos dicen la bibliografía, ¿no? Los pacientes llegaban en ese entonces pues en un estado de salud muy deteriorado, entonces la enfermedad estaba muy avanzada. Dentro del contenido de la clase voy a hablar un poco de la etiología de las valvulopatías, un poco de fisiología para entender en sí, sobre todo los soplos, ¿no? y los datos clínicos, los síntomas y la exploración física en sí. Vamos a iniciar con lo que es la estenosis mitral. Estenosis mitral, la etiología se puede dividir en adquiridas y congénitas. De las adquiridas, la más común es la arteria reumática, aunque también la clasificada es una, o degenerativa, es una etiología importante. De las congénitas tenemos la valvulopatía, válvula mitral en paracaídas, que es parte del complejo de Schoen. La repercusión hemodinámica se va a dar cuando el área valvular de la mitral sea menor de 2 centímetros cuadrados, y hablamos de una estenosis mitral apretada cuando es menor de 1 centímetro cuadrado. Esta imagen podemos ver una pieza de una válvula mitral afectada por cardiopatía reumática. Vemos la fusión de las comisuras, ¿no? Sobre todo. Dentro de la fisiopatología de la estenosis mitral tenemos que va a haber síntomas o eventos retrógrados y anterógrados. Aquí tenemos el esquema, ¿no? Hay una estenosis a nivel de la válvula mitral. ¿Qué va a pasar cuando hay una estenosis de la válvula mitral? Va a haber una disminución de la precarga. ¿Por qué? Porque no va a poder pasar en sí la sangre, ¿no? De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Una disminución de la precarga nos va a dar una disminución del volumen latido. Esto nos va a dar un bajo gasto cardíaco, y el paciente va a presentar datos de bajo gasto, ¿no? Esto a nivel anterógrado. A nivel retrógrado, ¿qué va a pasar? Como hay una obstrucción a nivel de la válvula mitral, va a aumentar la presión en lo que es la aurícula izquierda. Al aumentar la presión de la aurícula izquierda, va a generar una hipertrofia, un remodelado de la aurícula izquierda. Eso es en las fases crónicas, ¿no? Entonces, la sangre se va a regresar a las venas pulmonares y va a aumentar la presión a nivel de los capilares pulmonares. Va a haber datos de hipertensión venocapilar pulmonar. Con el tiempo puede evolucionar a hipertensión arterial pulmonar, y
si la enfermedad avanza, puede haber compromiso de las cavidades izquierdas con una disfunción del ventrículo izquierdo y dilatación de la aurícula derecha. Entonces el paciente se va a presentar con datos clínicos como disnea, que va a ser secundario a la congestión pulmonar, al aumento de la presión a nivel capilar pulmonar, disnea parasítica nocturna, que obedece a lo mismo, ortopnea, tos, incluso puede haber pacientes con hemoptisis. Edema pulmonar, cuando en caso de que el paciente presente una descompensación de su estenosis mitral, hipertensión arterial pulmonar, y ya en las fases muy avanzadas, falla del ventrículo derecho con congestión venosa, ascitis, hepatomegalia. En la inspección tenemos que alguna bibliografía comentan la fase mitral o de Orbisat. Esta fase es una rubicundez facial asociada a estenosis de los labios. Como comentaba, pues es raro que un paciente con estenosis mitral llegue a la consulta con esas características, ¿no? Generalmente llegan mucho antes de presentarse así. La palpación en esos pacientes se va a hacer una palpación con toda la palma de la mano, buscando el choque de punta con algún, sobre todo con el tercer dedo, ¿no? Se busca el choque de punta, generalmente va a estar a nivel de la medio clavicular del lado izquierdo. En este caso el choque de punta va a ser normal o va a estar desplazado hacia la axila si el paciente ya tiene crecimiento de las cavidades derechas. Entonces es un choque de punta normal. En las estenosis críticas puede haber un frémito diastólico, o sea que sintamos el frémito del soplo, ¿no? del flujo a nivel de la pared torácica. Mencionan mucho un levantamiento paraesternal izquierdo. Esto lo busqué, pero a lo que yo le entendí es que el levantamiento paraesternal se refiere que durante la diástole, que la diástole bueno, uno puede sentir la diástole, pero en estos pacientes la diástole va a ser como más duradera, ¿no? La verdad no la entendí muy bien. No sé si alguien sepa qué se refiere a eso, levantamiento paraesternal izquierdo. Me parece con el crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿sí? Con la que crece la aurícula, ¿no? El ventrículo izquierdo. En este caso, el crecimiento del ventrículo derecho, ¿se referían a eso? Cuando tú ¿cómo sientes el levantamiento? ¿A qué se refiere el levantamiento paraesternal? ¿Está en esa zona? Pues la punta, ¿no? No, en este caso sería el BD, porque está hacia el BD. Bajo, ¿no? Ajá. El levantamiento paraesternal alto y bajo. Alto y bajo. El alto es la tensión pulmonar. De la arteria pulmonar. Tú sientes como el pecho, sientes el latir cardíaco en la arteria pulmonar, es parte de una de los complejos. Y el bajo es que sientes el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho en este caso, ¿no? El ventrículo derecho. Entonces, de hecho, ahí lo pusiste. O sea, levantamiento es que tú sientes que el tórax se levanta. ¿Has palpado a un paciente con hipertensión pulmonar? Aquí hay varios, ¿no? No sé si hay algunos ahorita. No. O sea, pero van a llegar y siempre van a llegar. Y tienes que buscar dentro del complejo pulmonar de Chávez. Esa es una parte del complejo, ¿no? El alto es el que es en la arteria pulmonar y abajo es el ventrículo derecho. Sí, y es el lado izquierdo, pues. El choque de la punta es otra cosa. El choque de la punta tú dijiste que es con la mano extendida, con el dedo, ¿no? El dedo. Sí, pero si tú sientes que te levanta la mano. Es un levantamiento paraesternal asociado, pues dependiendo, ¿no? En este caso sería el ventrículo derecho, lo mencionaban. En el caso de crecimientos ventriculares izquierdos sería del ventrículo izquierdo. Eso es levantamiento. Ok. Respecto a la auscultación, vamos a encontrar o vamos a buscar lo que es el ritmo de los neurociets, que va a estar compuesto por 5 ruidos, ¿no? El primer ruido va a ser un S1 brillante. Esto es porque va a haber un trayecto largo del cierre para las válvulas mitral. ¿Esto por qué? Porque como hay mucha presión, tiene que ser mucha presión la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo
esa presión va a tener que separar las valvas que van a estar unidas, digamos, ¿no? Va a tener que separarlas. Esa presión en estadios avanzados va a ser pues alta, y al momento de cerrarse, va a producir un S1 pues brillante, ¿no? Un S1 intenso, que va a ser el cierre de la válvula calcificada o pues cenótica, que en este caso sería esta línea, ¿no? El segundo ruido es una sístole limpia. En el caso de que no haya una insuficiencia. El segundo componente es una sístole limpia, en este caso, en caso de que no haya insuficiencia mitral asociada, ¿no? El tercer componente va a ser un segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura mitral. Si recordamos, el S2 está producido por el cierre de la semilunares. En este caso va a coincidir con la apertura de la mitral, y como va a ser una válvula que sea estenótica, calcificada, se va a escuchar el chasquido de apertura, ¿no? Hay un chasquido de apertura combinado, que es el S1 más el chasquido. El cuarto componente va a ser un retumbo. El retumbo va a ser el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Esto va a ser generado por el gradiente a través de la válvula mitral. Sería de morfología romboidal. Y el quinto componente va a ser un reforzamiento presistólico, que va a corresponder con la contracción auricular. Entonces tenemos S1 brillante, una sístole limpia, un S2 duplicado porque se va a apuntar con el chasquido de apertura de la mitral, el retumbo por la presión y el gradiente que se ejerce a nivel del ventrículo izquierdo, y el reforzamiento presistólico por la contracción auricular izquierda, ¿no? Tenemos que, en el caso de que haya una insuficiencia tricuspidia funcional, porque si recordamos, toda la estenosis mitral lo que va a generar es que se regrese, la presión se regrese, la presión se de forma retrógrada, ¿no? Hacia las pulmonares, después al ventrículo derecho, después a la tricúspide. Eso puede generar una insuficiencia tricuspidia funcional. En este caso encontraremos un soplo holosistólico en foco tricuspidio, el cual se puede reproducir con la maniobra de Rivero-Carballo. La maniobra de Rivero-Carballo es pedir al paciente que inspire una inspiración profunda, haga una pausa, una apnea, y ahí se va a ocultar mejor el soplo. En general, los soplos de las cavidades derechas, ¿no? Es la maniobra de Rivero-Carballo. ¿Y esto es por qué? Porque durante la inspiración aumentan el retorno venoso a las cavidades derechas, y esto aumenta las presiones en dichas cavidades. Y aquí tenemos esquematizado cómo va a haber un soplo holosistólico en caso de una insuficiencia de tricuspidia funcional, ¿no? No sé por qué no se utiliza ahora. Entonces el chasquido de apertura es duplicamiento del segundo ruido porque la diástole se tiene que abrir la válvula mitral. No se escucha, ¿no? Generalmente, sí, lo que se escucha es el cierre de las semilunares, que es el componente aórtico y pulmonar. Pero escuchas que generalmente ahora se escucha más escuchado, muy raro, a menos que pidas que inspire y eso para tratar de soplar. Pero estudias a un paciente que no le pides maniobras dinámicas, un segundo ruido duplicado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La mitral no se batalla para abrirse y de repente se abre fuerte. Lo que escuchas es el choque de la sangre ante una válvula mitral que está estelosada. Y por eso ya después se abre. Escucha el componente de la semilunar y de repente escuchas la mitral. Eso es lo que está pasando. Y es lo que a veces se batalla más para entender, que es el chasquido de apertura. El último pues es el mismo soplo, la turbulencia, y el reforzamiento presistólico, pues es la diástole tardía. Todavía escucha más fuerte antes del primer ruido. Así es, pues. Se cierra la mitral porque se cierra fuerte también, se escucha más fuerte. Y vas a hablar de la. La intensidad del primer ruido, como ya comenté, un ruido, va a ser un ruido brillante. Va a depender de qué tan lejos se encuentren ambas valvas durante el ciclo, antes de su cierre, ¿no? Tenemos que en una diástole corta las valvas van a estar más separadas.
y va a haber mayor distancia entre las valvas. Esto va a ocasionar que la distancia que recorran para cerrarse sea prolongada, lo cual puede dar un S1 brillante, un S1 intenso. En una diástole larga el cierre es más lento y la distancia que recorren las valvas pues es menor, ¿no? Porque el cierre va a ser paulatino. Entonces, en este caso, el S1 no va a ser intenso. En el caso de los pacientes que tienen una estenosis mitral y FA, que es algo común, va a haber una alteración en este ritmo de Grosjean, ¿no? Va a haber una alteración de los componentes. ¿Por qué? Porque se va a perder el componente del reforzamiento presistónico, porque no va a haber contracción auricular. Tenemos que existen 3 tipos de comportamiento y en base a estos tipos de comportamiento, a estos hallazgos, podemos decir si una estenosis es ligera, es apretada o simplemente una válvula calcificada. En el comportamiento tipo 1, el primer ruido es intenso después de diástoles cortas y se apaga después de diástoles largas. Esto es, si el llenado ventricular es mayor, las válvulas se cierran de distancias más cortas, ¿no? En el caso de que haya un comportamiento tipo 1, hablamos de que el paciente muy probablemente tenga una estenosis mitral ligera. El comportamiento tipo 2, el primer ruido va a ser apagado en diástoles cortas e intenso en diástoles largas. Esto es porque se requiere una mayor presión para abrir unas valvas severamente engrosadas y nos va a hablar de una estenosis mitral apretada. En el comportamiento tipo 3 tenemos una válvula calcificada. Nos habla de una válvula calcificada, no hay variación del primer ruido dependiendo de si es una diástole larga o corta, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Esquematizado. Vemos cómo cuando el cierre se da con unas valvas muy separadas, muy abiertas, digamos, ¿no? El primer ruido va a ser muy intenso. ¿Por qué las valvas van a estar más abiertas? Van a estar más abiertas, más separadas, porque va a ser una diástole larga. En cambio, si es una diástole corta, las valvas van a estar al revés. Si es una diástole corta, va a entrar el chorro de presión, va a abrir de una las valvas y como es una diástole corta, se van a cerrar de una, muy abruptamente, ¿no? Como si no tuviera prácticamente estenosis. La válvula abierta, hace la sangre, escucha ahí cuando se cierra. Es que mira, están las válvulas así. Ajá. Si la diástole dura mucho, se va yendo al ventrículo y las válvulas se van juntando más. Y al final, el movimiento de excursión de las válvulas es poquito. Entonces, si la diástole se abre las válvulas y la diástole dura muy poquito, casi no se alcanza a llenar el ventrículo, se mueve muy poquito cuando el periodo de llenado del ventrículo izquierdo, entonces se van a mover más a la hora de cerrarse y el ruido va a ser más intenso. Eso es. Pues, entre más lejos estén las valvas, más intenso va a ser el ruido. Ajá. Eso va a depender de si es una diástole corta o diástole larga, ¿no? Tenemos algunas maniobras que podemos utilizar en nuestros pacientes, sobre todo la maniobra de Pachón, que se utiliza para intensificar los ruidos del lado izquierdo, las valvas izquierdas. Ponemos al paciente en el decúbito lateral izquierdo y le pedimos que haga una inspiración y una expiración. En la expiración es cuando se va a escuchar mejor el ruido de la estenosis mitral. En el caso de la maniobra de Harvey, esta maniobra es para intensificar los soplos de las válvulas semilunares, ya que se acercan a la pared torácica. Y la maniobra de Azulain es una maniobra en la cual se intensifican los sonidos del lado izquierdo porque aumenta el retorno venoso. Entonces, si aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto y todos los soplos del lado izquierdo se van a intensificar, ¿no? ¿Y cómo son qué está haciendo el paciente? Se le tenía por doble. Aumentando el retorno venoso. De las todas las extremidades. ¿Eso es lo que se quita cuando haces una sentadilla? Si aprieta la mano también va a aumentar aumentaría la poscarga, ¿no? Al apretar las manos. Entonces ahí aumentarías el ruido del lado izquierdo. Del lado izquierdo. O sea, son dos maniobras: aumentar el retorno, que generalmente los ruidos por los lados, más del lado derecho, pero menos.
con handle puedes aumentar un poquito la velocidad. Nadie la hace, ¿no? A su ley. Imagínate un viejito de 80 años así. Nadie la hace. En el caso de la Ese soplo está muy radiografía, raro. radiografía de tórax, lo que vamos a identificar es la presencia de cuatro arcos, ¿no? Ujú. Un arco va a corresponder a la aorta de arriba, el segundo arco a la arteria pulmonar, el tercer arco a una aurícula izquierda pues, severamente dilatada y el último arco a un ventrículo izquierdo que va a estar de tamaño normal porque no hay repercusión en estos pacientes. ¿Eso es exclusivo de la estenosis mitral? No, también se puede ver en las pues también en la insuficiencia mitral puede ver. Es de patología mitral, no tanto de pura estenosis. Por cualquier cosa que te aumente, una valvulopatía mitral más que nada, puede quedar encima. Así es. Los cuatro arcos normalmente debe de haber. Pero es la aorta, la aurícula y el ventrículo. Aurícula. Se la pulmonar. Aurícula cuando se ve, porque ya está creciendo. Muy bien. Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué es lo que se va a poder observar en estos pacientes? Este es el electrocardiograma de un paciente con una estenosis mitral ya muy avanzada. Vemos que puede haber crecimiento del ventrículo derecho, hay una R aquí grande en B1 y unas alteraciones en la repolación en precordiales derechas, vemos unas T negativas precordiales derechas, lo que nos habla de un aumento de la presión en cavidades, bueno, sobre todo en ventrículo derecho, ¿no? Asociado a una hipertensión arterial pulmonar. También podemos ver unas ondas P pulmonares en casos muy avanzados y P mitrales. Aquí una P mitral sería con un primer componente pequeño y un segundo componente negativo muy grande, ¿no? Y lo más común, aparte de eso, La FA. y esa. La FA de ángulo grueso. Es de gránulo grueso. Generalmente se puede confundir con un flotter. Nada más como un gato, una nota de pulmonar. Los FA, datos de crecimiento de cavidades, posiblemente aurícula izquierda, a veces ya derecha cuando está súper avanzado. Muy raro, no he visto que tengan un HP o que te vean R's altas en B1 o B2, pero sí pueden tener datos de HP, ¿no? De hipertensión. Bueno, que aumenta la presión sistólica del bebé en las primeras corrientes, generalmente donde se ve. Y F, pero ya, muy raro. Bueno, en el caso de la insuficiencia mitral, la etiología son múltiples las etiologías, ¿no? De las principales que menciona es el prolapso de la válvula mitral, la cardiopatía reumática, la endocarditis infecciosa, la etiología por clasificación, una miocardiopatía y cardiopatía isquémica. La insuficiencia mitral se puede dividir en primaria y secundaria. La primaria es cuando hay afectación de las valvas como tal, y la secundaria hay una afectación ya sea del anillo o del aparato subvalvular. Este se puede dividir en isquémica o funcional, isquémica o no isquémica. La clasificación de Carpentier se utiliza sobre todo para ver el mecanismo por el cual hay insuficiencia mitral. Tenemos que en el tipo 1 el movimiento de la valva mitral es normal, pero hay una alteración ya en el anillo, sí, en el anillo de la válvula, ¿no? En el tipo 2 el movimiento de la valva es aumentado. Por ejemplo, aquí el prototipo es el prolapso de la valva mitral. La etiología pues puede ser alteraciones del tejido conjuntivo, ¿no? Por ejemplo, Marfan, LDA también es una causa, enfermedades degenerativas, deficiencia de fibroelastina, la enfermedad de Barrow, en el cual hay un remanente en la valva mitral, hay un remanente y se asocia a angina, a extrasístoles y a ejemplos electrocardiográficos de isquemia en la cara inferior. En el tipo 3A hay un movimiento restringido de la valva, pero en este caso es una restricción de la apertura. La etiología es enfermedad reumática, radiación, lupus,
En el tipo 3B, el movimiento es restringido, el movimiento de la valva es restringido, pero el movimiento va a ser, la restricción va a ser al cierre. Entonces, en este caso es miocardiopatía dilatada, miocardiopatía isquémica. Respecto a la fisiopatología de la insuficiencia mitral, tenemos que durante la sístole, parte de la sangre que está en el ventrículo izquierdo se va a regresar a la aurícula izquierda. Entonces, en el siguiente ciclo, esa sangre que se regresó a la aurícula izquierda, que se recurgita, va a regresar al ventrículo izquierdo. Entonces va a haber un aumento de la precarga, va a haber un aumento una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, del volumen diastólico del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se explica el deterioro de la función del ventrículo izquierdo en estos pacientes? Se explica por los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, que son 3: el estrés parietal, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. El estrés parietal se explica por la ley de Laplace, en el cual menciona que el estrés parietal o la tensión parietal es igual al producto de la presión dentro del ventrículo izquierdo por el radio del ventrículo izquierdo entre 2 por el espesor. Entonces, si tenemos que hay un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, esto va a aumentar el estrés parietal y va a aumentar el consumo de oxígeno, lo cual nos va a llevar a isquemia. Con esto se explica por qué los pacientes con insuficiencia mitral se dilatan y hacen insuficiencia cardíaca en estadios avanzados, ¿no? Tenemos que cuando el ventrículo izquierdo se somete a presiones elevadas, bueno, en este caso a volúmenes elevados, tiene que seguir con una historia natural, ¿no? Inicia con un remodelado concéntrico, hay hipertrofia de los miocitos, posteriormente hipertrofia concéntrica, posteriormente hipertrofia excéntrica, pero tenemos que en estos pacientes este mecanismo digamos que es muy avanzado, casi no tocan lo que es la hipertrofia concéntrica, prácticamente se pasan de un remodelado concéntrico a una hipertrofia excéntrica, entonces se dilatan mucho esos pacientes. Y esto explicaría lo que es la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Tenemos que va a haber un aumento de la precarga, va a haber más sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo de la que se quedó previo al latido, previo al latido. Va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, un daño contráctil, como ya comenté, porque va a haber menor oxigenación, va a haber isquemia del ventrículo, de la fibra del ventrículo izquierdo, y esto va a ocasionar una caída del gasto cardíaco. Estos pacientes van a cursar con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, digamos, ¿no? No necesariamente isquemia, ¿no? Porque pues así hay la patología de la insuficiencia mitral, tú ya dijiste sobrecarga de ¿sí? Y si hay al principio remodelado, que no sé si ya vieron algo de eso, de fisiopato o algo remodelado, y lo que es el mecanismo de hipertrofia como tal, pues porque hay diferentes formas de hipertrofia, serie y paralela, ¿sí? Entonces la hipertrofia concéntrica, ¿cómo es el patrón de hipertrofia? ¿En serie o en paralela? Es bien importante que sepas eso porque cuando hay hipertrofia, no nada más es, más volumen, hay muchos mecanismos moleculares que afectan eso y que hay sobreexpresión de proteínas, internalización de proteínas, etcétera, que producen no isquemia como tal, sino como fibrosis. ¿Sí? Hay más fibrosis, igual senoprogresivo. Isquemia como tal, no tanto, porque hay no tiene ni siquiera enfermedad coronaria como tal, no tiene factores de riesgo, pero sí producen fibrosis, o sea, mecanismos mismos de la célula empiezan en apoptosis sin tener alteración del flujo. Lo que comentaba ahí es que no se refiere a la enfermedad coronaria, sino que hay una alteración de demanda porque la hipertrofia ya no es apropiada, empieza a ser inapropiada y pues a ver ya, pues esa hipertrofia, o sea, ahí sería en serie, ¿sí? Y ya después se hace un rollo raro que... Bueno, pues tenemos que haber aumento de la presión de la aurícula izquierda por el volumen regurgitante, va a haber dilatación de la aurícula izquierda, igual toda esa presión va a ir de forma retrógrada a
venas pulmonares, los capilares pulmonares, el paciente igual puede cursar con hipertrofia del ventrículo izquierdo asociado a la hipertensión arterial pulmonar, que es muy raro, ¿no? Derecho, ¿no? Derecho, ventrículo derecho, lo cual todo esto, el compromiso de retrógrado nos va a dar disnea, tos, palpitaciones, incluso el paciente puede tener disfagia porque la dilatación de la aurícula izquierda va a comprometer va a comprimir, digamos, el esófago, ¿no? Igual pueden tener trastorno del ritmo como una FA por el remodelado de la aurícula izquierda. Entonces vamos a tener tanto datos anterógrados como datos retrógrados, ¿no? El paciente se puede presentar con disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, fatiga, angina, sobre todo cuando se asocia a la enfermedad de Barlow, edema de miembros inferiores, eso cuando el paciente ya está en estadios muy avanzados, tiene falla del ventrículo derecho, palpitaciones en caso de que se asocia a una FA, disfagia como ya comenté, y dolor torácico atípico en el caso del síndrome de Barlow. Hay una diferencia importante cuando es una insuficiencia mitral aguda y crónica, ¿no? En el caso de la insuficiencia mitral crónica, el mecanismo paulatino le permite a la aurícula tener un remodelado, con lo cual ese remodelado, esa hipertrofia que tiene la aurícula puede compensar la presión de la sangre que se regresa, ¿no? Entonces la aurícula va a soportar la presión de la sangre que se regresa y en estadios iniciales va a evitar que esa presión se transmita de forma continua, digamos, a las capilares pulmonares, lo cual va a evitar los síntomas en una primera instancia, ¿no? Pero en el caso de una insuficiencia mitral aguda, por ejemplo, un paciente con un infarto inferior, compromiso de la coronaria derecha, vamos a tener que la aurícula izquierda no va a poder soportar esa presión de la sangre que se regresa, entonces el paciente va a cursar con edema agudo pulmonar y pues la mortalidad en estos casos es muy alta, ¿no? Entonces en la insuficiencia mitral, como dijiste, crónica, es sobrecarga de volumen otra vez en la aurícula derecha, se remodela y permite a la vasculatura pulmonar pues darle un tiempo, ¿no? Sin que se tenga hipertensión pulmonar. De hecho, los de la aguda tampoco tienen hipertensión pulmonar y ellos hacen edema agudo pulmonar porque ahí es una sobrecarga de presión. No da el tiempo a la aurícula de hacer todo ese remodelado. En el caso de la exploración física, en el caso de la exploración, un choque de punta desplazado a la izquierda, eso va a ser por la hipertrofia, la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Incluso puede palparse un soplo diastólico correspondiente al S3, si recordamos el S3 es el resultado de una sobrecarga de volumen a nivel de ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces se puede palpar incluso. A la auscultación vamos a tener que va a haber un borramiento de segundo ruido por un soplo holosistólico en barra, como lo vemos aquí, va a comprometer toda la sístole. El soplo se va a irradiar a axila y a espalda. Se puede auscultar un S3 cuando tiene que ser mínimamente una insuficiencia mitral moderada para auscultar un S3, que como ya comenté es por la sobrecarga de volumen, ¿no? Que pasa el ventrículo izquierdo. Puede haber un chasquido telesistólico en caso de un colapso de la válvula mitral, un chasquido de apertura en caso de etiología reumática. Generalmente van a contar con una doble lesión mitral en estos pacientes que van a tener un chasquido de apertura, y puede haber un reforzamiento del segundo ruido, en caso de que el paciente curse con datos de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Como vemos en esta imagen, este es el foco mitral, ¿no? Se va a escuchar en el foco mitral el soplo holosistólico con un S3 agregado, y en el foco pulmonar se va a escuchar un desdoblamiento de segundo ruido. En el caso de que sea una insuficiencia mitral aguda, el soplo va a ser holosistólico, pero en este caso va a ser decreciendo, no va a ser en barra. Y se va a auscultar forzosamente en un S3 y un S4 por el comportamiento pues, agudo, no deja que se compense la sobrecarga de volumen. Y en la radiografía del tórax podemos observar una cardiomegalia, aunque también puede haber igual discreta aumento de la aurícula izquierda, puede haber los 4 arcos como comentó el doctor, puede haber también aumento del volumen de la aurícula derecha, ¿no?
Y en el electrocardiograma lo que vamos a encontrar, lo más común va a ser datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. También puede haber datos de hipertrofia de la aurícula izquierda, y ya de las cavidades derechas sería más raro, ¿no? Bueno, como parte de la cultural, René Lineck fue un médico que vivió en Francia, nació en 1781, falleció en 1826. Fue descrito como músico, cazador, dibujante, grabador, administrador, además de ser un genio médico y un hombre bueno, ¿no? Un alemán. Fue nombrado médico hasta los 35 años de edad, entonces fue prácticamente interno hasta los 35 años de edad. Fue padre de la auscultación, ya que inventó el primer estetoscopio, ¿no? Y se le atribuyen que describió los ruidos respiratorios en pacientes con tuberculosis. Antes, la forma de explorar los ruidos pulmonares o cardíacos era poniendo la oreja en el tórax de los pacientes, ¿no? Ya sea de la parte posterior o la parte anterior del tórax. Me la ponen muy guapa, ¿no? Yo creo que. Aparte la ponen bien sexy. Sí, la ponen, sí. Muévete más para acá. Hay varias historias. Todos los focos, todos. Hay varias historias de cómo inventó el estetoscopio, ¿no? Una de ellas es que le llegó una paciente muy obesa a la consulta, entonces no podía auscultarlo porque tenía mucho panículo adiposo. Entonces lo que hizo es agarrar un papel, me hicieron un cartón, lo enrolló, se lo puso en la oreja y se lo puso en el tórax a la paciente. Y se dio cuenta que de esa forma auscultaba un poco mejor los ruidos, ¿no? Otra historia mencionan que a él le daba pena agarrar a las mujeres de esa forma para explorar los ruidos respiratorios. Entonces por eso inventó este primer estetoscopio, que es de madera, ¿no? También se le atribuye mucho a la exploración de los ruidos respiratorios, sobre todo, y al estudio de la tuberculosis. El doctor lo que hacía era explorar a los pacientes, y como estos pacientes se morían porque no había tratamiento para la tuberculosis, posteriormente le hacía autopsia y revisaba los datos patológicos de los pacientes, ¿no? Y murió de tuberculosis. Porque el doctor no creía en esa época. También estaba Virchow, que Virchow decía que la tuberculosis era una bacteria y era contagiosa, y este decía que no, que la tuberculosis era una enfermedad de pobres, ¿no? Entonces no le creyó y pues Ambos tenían razón. Bueno, entrando a la estenosis aórtica, tenemos que la etiología, la principal etiología es una válvula aórtica calcificada. Otra etiología es una válvula aórtica bicúspide o estenosis aórtica traumática. En esta imagen tenemos una válvula aórtica normal, trivalva. En esta imagen una válvula aórtica bicúspide ya con datos de estenosis. En esta foto tenemos una válvula aórtica con cardiopatía reumática, ¿no? Y en esta una etiología calcificada. La fisiopatología de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica va a una obstrucción a nivel del tracto, a nivel de la salida, ¿no?, del ventrículo izquierdo, lo cual va a condicionar un aumento de la presión. Pues en este caso va a ser presión, ¿no? Un aumento de la presión del ventrículo izquierdo. Esto va a condicionar en primera instancia un aumento un remodelado miocárdico, con lo cual va a aumentar la masa del ventrículo izquierdo. Entonces, entre mayor masa, mayor miocitos haya, mayor consumo de oxígeno va a requerir ese corazón, lo cual lo va a condicionar a isquemia. También va a aumentar el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo para poder sacar toda la sangre que tiene en su cavidad por una válvula aórtica estenótica, con lo cual va a disminuir el tiempo diastólico. Y como recordamos, en la diástole se llenan los senos coronarios, entonces es otro mecanismo por el cual va a haber un daño miocárdico, una isquemia, ¿no? Va a haber un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, también va a haber un aumento de la corriente diastólica, lo cual va a condicionar por la ley de Laplace un estrés parietal. Ese estrés parietal va a condicionar que disminuya el aporte de oxígeno y lo lleve a isquemia miocárdica.
no necesariamente por enfermedad arterial coronaria, ¿no? Y la menor presión aórtica igual condiciona que se llenen menos los coronarios y un menor flujo coronario. Todo esto nos va a llevar a una difusión del ventrículo izquierdo y a falla del ventrículo izquierdo si dejamos que el paciente evolucione. Y los síntomas que ya conocemos, ¿no? Los típicos, es la angina, que es el síntoma más común. Se presenta, tiene un pronóstico sobre una sobrevida a 5 años. Cuando el paciente se presenta con síncope, que tiene una sobrevida a 3 años. Y cuando el paciente se presenta con disnea, con actos de falla cardíaca, tiene una sobrevida a 2 años, de 1 a 2 años. Y algunos pacientes presentan muerte súbita, pero es nada más del 3% de los pacientes que se presentan con muerte súbita, ¿no? Sin síntomas previos. Funcionan. Y la clasificación de la AJA que ya se ha revisado muchas veces, tenemos que en el estadio 1 el paciente nada más tiene datos de factores de riesgo para desarrollar una estenosis aórtica, por ejemplo una válvula aórtica bicúspide. Estadio B es cuando la estenosis es leve a moderada. El estadio C ya tiene criterios de una estenosis aórtica severa, que es una velocidad máxima de mayor de 4 metros por segundo, un raíz de medio mayor de 40 y un área valvular menos de 1 o menor de 0.6 indensada, pero en este caso el paciente va a estar asintomático, ¿no? En el C2 se le agrega que la FEBI va a estar abajo del 50%. El estadio D se divide en 3, tenemos el tipo D1, que va a ser el más común que veamos aquí en piso. Tiene criterios ecocardiográficos de estenosis aórtica con una FEBI normal. El D2 es un paciente que tiene un flujo bajo, gradiente bajo, y esto es asociado a una FEBI deteriorada ya en un estadio más avanzado de la estenosis aórtica. Y el D3 es cuando hay una FEBI normal, pero hay un gradiente bajo, ¿no? Con un flujo bajo, también llamado pues la paradójica, se explica por un ventrículo izquierdo, una cavidad muy pequeña que no logra abrir la valva. Respecto a la exploración física, a la palpación se puede palpar un frénico sistólico en foco aórtico. A la auscultación tenemos que podemos escuchar un chasquido de apertura en algunos estadios, en algunos pacientes, y se va a escuchar un soplo áspero, mesosistólico, romboidal, creciendo, decreciendo, rudo, que irradia hueco suprasternal, carótidas y ápex. Ese va a ser el soplo común de la estenosis aórtica. Entre más tarde inicia el soplo durante la sístole, más grave es la estenosis. Entonces tenemos, si es un soplo protosistólico, se va a asociar a una esclerosis aórtica, una estenosis aórtica leve. Si es un soplo mesosistólico que inicia a la mitad de la sístole, va a ser una estenosis moderada. Y si es un soplo telesistólico que inicia a final de la sístole, va a ser una estenosis severa. ¿Por qué? Eso se explica porque entre más calcificada, entre más cerrada esté la aorta, más presión va a requerir el ventrículo izquierdo para abrirse y más va a tardar en abrirse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más se asocia a peor estenosis? Ahorita menciona la gravedad. Se puede tener también un S4, ya que va a haber una rigidez del ventrículo izquierdo. S4, si recordamos, es la contracción de la aurícula ante un ventrículo izquierdo rígido. Y esta es la auscultación de los distintos soplos. Tenemos que en el soplo aórtico, ya comenté, un soplo romboidal, sistólico, mesotelesistólico. En el soplo pulmonar se va a irradiar el soplo del foco aórtico, o sea, el mismo. En el tricuspidio puede haber un soplo mesotelesistólico asociado a una experiencia tricuspidia funcional, ¿no? Y en el soplo vitral se va a auscultar el sonido de Galavardini. Se puede escuchar el sonido de Galavardini, que lo explica más adelante ya en esquema. Tenemos que hay datos a la auscultación que nos hablan de la severidad de la estenosis. Por ejemplo, a la auscultación del foco pulmonar podemos también conocer la severidad de la estenosis aórtica, que es un poquito más complicado, ¿no? Pero así lo describen. Por ejemplo,
Cuando hay el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, el segundo ruido se desdobla en inspiración y es único en expiración, traduce una estenosis aórtica leve. Cuando el desdoblamiento paradójico del segundo ruido, en este caso el segundo ruido es desdoblado en expiración y único en expiración, traduce una estenosis aórtica severa. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que se va a invertir, ¿no? Lo normal es que cuando nosotros inspiramos, el segundo ruido pulmonar se desdoble. Entonces, en este caso no va a ser así. Al momento de inspirar va a ser único el segundo ruido pulmonar, y al momento de expirar va a ser doble el segundo ruido pulmonar. Eso nos habla de una estenosis aórtica severa al auscultar el foco pulmonar. Otro dato clínico de severidad es la presencia de un pulso carotídeo de ascenso lento, eco tardío y baja amplitud, el pulso de parvus et tardus, un borramiento del segundo ruido y un soplo que inicia en la telesístole. Son los datos que encontré de gravedad de la estenosis aórtica. El fenómeno de Galabardín no habla en sí de una gravedad, sino que habla de un grado severo de calcificación del anillo aórtico. ¿Y esto por qué se da? Porque hay un complejo, ¿no? En el esqueleto fibroso hay una continuidad del anillo mitral y el anillo aórtico. Entonces, como el flujo, el gradiente es muy elevado, va a haber una transmisión del soplo, digamos, de alta frecuencia del anillo aórtico al mitral. Y esto va a condicionar un soplo sistólico suave de tonalidad alta en foco mitral. Tonalidad musical la mencionan. ¿Cómo diferenciarías un fenómeno de Galabardín de una insuficiencia mitral? Ya lo dijiste. ¿Cómo se conoce la insuficiencia mitral? Que se barra, que va de axila, ¿sí? Que Galabardín, ¿no? El Galabardín es primero las frutas del foco aórtico, tiene un soplo. Tiene un soplo, tiene dos soplos, tiene dos insuficiencias. Bueno, una insuficiencia mitral social. Es más áspero el soplo de la insuficiencia mitral. Y este es más musical. Escuchas el áspero del foco aórtico, te vas al mitral y le escuchas así que, como en el aórtico, es como un cantadín, un silbido, no sé cuál. Así se escucha el Galabardín. Pues también la forma de diferenciarlo es que este soplo no va a durar toda la sístole, ¿no? Va a ser una parte nada más de la sístole. En cambio, si fuera una insuficiencia mitral, duraría toda la sístole. El diagnóstico diferencial de un paciente que presenta un soplo en foco aórtico es una mecanopatia hipertrófica septal asimétrica. Esto va a ser por el movimiento sistólico anterior el movimiento sistólico de la valva anterior. Tenemos cuando hay una hipertrofia septal asimétrica, hay una alteración en el flujo, ¿no? De mitral aórtico. Entonces ese flujo golpea la valva anterior de la mitral y provoca una obstrucción del tracto de salida. Hay maniobras para diferenciar si es una estenosis aórtica o una microcardiopatía hipertrófica a la exploración física. ¿Te falta mucho? Creo que es insuficiencia aórtica. No vas a dar la pulmonar. Eso no. Digo, puras izquierdas. Pues no busqué la no. Pero si quieres que me hable de la izquierda. De la derecha. Sí, se parecen mucho, ¿no? Pero sí es importante verlo. No, sí. Es que también pensé por el tiempo, ¿no? Sí. Si quieres ahorita le paramos, mañana hay caso. Mañana hay caso clínico. Entonces, por cierto, ¿quién lo va a dar? Yo. Ok. Y hay sesión, entonces yo creo que pues, te da tiempo de que busques las otras neuropatías. ¿Qué es? Pues sí, pues sea lo mismo. Busco también lo de estenosis, me dice Son más raras, ¿no? Pero sí hay semiología, ¿no? Y sabes que es bien importante si lo mencionas, las maniobras dinámicas. Porque eso es el paciente en reposo, mira, pues, pero hay que ver las otras patologías. Digo, como vas a hablar de valvulopatías, pero vas bien. Muy bien. ¿Sale?